Bien, en esta grabación voy a tratar de explicar qué es lo que se pretende hacer en el proyecto integrador de la asignatura eh, Diseño y Evaluación Curricular. Eh, Como pudimos ver en la semana 1 vimos algunos conceptos claves del currículum, algunas clasificaciones. Hicimos una lectura también y a partir de la semana 2 estaba el cuestionario primera parte y en la semana 3 el cuestionario segunda parte. Esto les comentaba que es de gran utilidad para hacer el proyecto integrador. ¿Por qué? Eh, Previamente en la semana 2 yo les dejé un, un vínculo del que es el alfa tuning. Es importante que sepan que estas competencias que ustedes están retomando, contestando, eligiendo 4, les pedí, son tomadas de Alpha Tuning. ¿Sí? Por eso les puse un video para que conozcan qué es el modelo Alpha Tuning. Entonces hay que revisarlo eh, para tener una idea más amplia de qué es el modelo Alpha Tuning. Bien, de todos modos, eh, podemos ir a la página oficial de Alpha Tuning, ¿sí? Y aquí podemos ver todo el proyecto. Es un proyecto bastante interesante sobre muchas cosas, sobre diseño curricular es una de ellas. Eh, Se hizo una encuesta integrada por varios países, ¿verdad? Aquí está toda la información. Pero por ejemplo, si yo quiero ver las competencias eh, de, específicas en el área de educación, sigo la ruta que están viendo y de aquí fueron tomadas, vean. Son 27 competencias que ustedes ya contestaron. ¿Y por qué estas 27 competencias? Bueno, porque eh, entre todos los países latinos integrantes al Alpha Tuning decidieron, por supuesto, obviamente, una metodología bien aplicada, que estas 27 competencias son esenciales para un licenciado en educación, por ejemplo. Sí, entonces hay varias áreas, enfermería, física, geografía, historia, etcétera, 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 pero lo que nos interesa es el área de educación. Es por eso que de aquí se tomaron estas 27 competencias, las cuales se dividieron en dos partes, ¿no? Para que no sea tan pesado. Bien, entonces aquí pueden encontrar toda la información en la página de Alpha Tuning América Latina y al momento que ustedes contestan aquí en el cuestionario, yo lo habilité para que se les adjuntara también una respuesta automática de todas las personas que han contestado. Entonces les tiene que aparecer, por ejemplo, algo así. En respuestas, esa es la primera parte. Han contestado estas personas, ¿sí? Me parece que faltan más. Y yo les pido que para el proyecto integrador elijan 6. ¿Por qué 6? Porque entre más competencias elijamos, la jerarquización de las competencias se vuelve un poco más complejo y requiere un poco más de tiempo. Es importante que recuerden también que lo que vimos en la semana 2 sobre las etapas del diseño curricular eran 4. Es la fundamentación, la elaboración del perfil, la organización y estructura y la evaluación. Esto que estamos viendo es tan solo una parte que quedaría en la tercera etapa, que es la organización y estructura, es decir, cómo vamos a presentar a los estudiantes como diseñadores curriculares, cómo, perdón, les vamos a presentar las competencias o los objetivos, etcétera, de un plan o un programa de estudios. Entonces aquí la idea es que, bueno, mediante un ejercicio que hicimos pues, en este grupo, lo importante es que todos contesten, por eso insisto, que por ejemplo, en esta primera parte, eh, la ventaja es que ya te lo da automáticamente cuáles son las más altas. Entonces, de acuerdo a esas personas que ya contestaron, nosotros elegiríamos la competencia 1 porque tiene un 66.7%, la competencia 7, diseña e implementa, la competencia
9 también me parece. Tenemos que elegir 7, 8, perdón. 8 y 14. Ahí están las 4 más altas de la primera parte. La segunda parte, cuando lo contesten, nos vamos a ir también aquí a respuestas. La única persona que ha contestado es Patti Mari. Y ella ya eligió sus 4 competencias. Por eso marca el 100%. Cuando contesten los demás, ya vamos a hacer el mismo procedimiento de elegir 4. Al final vamos a tener 8 grandes competencias. Yo les pido que ustedes elijan 6, las 6 más altas. ¿Sí? ¿Para qué? Ya que tienen las 6 más altas, nos vamos a ir al curso y tenemos que hacer una lectura previa. ¿De qué se trata esto? Este es un ejemplo real de jerarquización de competencias específicas en el programa de física de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Ellos utilizaron la misma técnica que vamos a utilizar nosotros, pero en el área específica del área de física, ¿no? Acuérdense que son diferentes áreas. Nosotros somos el área de educación y es necesario con que leamos este artículo bastante interesante. Vamos a tener mucha idea de qué es lo que se pretende con esta gran herramienta que es la jerarquización de competencias mediante la técnica de Morganov-Veredia, ¿no? Aquí, por ejemplo, son 14 competencias, perdón, son 22, y pueden retomar mucho de esto para darse idea cómo lo hicieron ellos para que finalmente lleguen a esta conclusión. Eso es lo que necesitamos. Al final yo les pido esto, una secuencia jerárquica final de las competencias. Entonces me parece que leyendo este artículo, es bastante corto, van a tener mucha más idea. Eso también lo necesito, un diagrama obtenido a partir de la matriz de Morganov-Veredia. Eso también es fundamental, esta matriz. Necesito por favor que lo lean, igual por eso les dejo este ejemplo. Esta tablita ya no es necesaria porque ellos lo hicieron de forma manual. Como manual, es decir, graficaron, vaya. Aquí la herramienta que nosotros utilizamos pues es una herramienta de Google Drive y la cual nos da automáticamente ya el porcentaje. Lo que pueden hacer ustedes si gustan es copiar esa tablita, descargarla e insertarla en su reporte final, estas tablitas, para que ustedes justifiquen de dónde obtuvieron esas 6 competencias con las que van a trabajar. Insisto, al final yo les pedí 4 en la primera parte, en la segunda parte les pedí 4 para que sumen 8. Pero en el trabajo integrador yo les voy a pedir nada más que trabajen con 6. Van a ver que es con 6, me parece que por el tiempo también es suficiente porque se requiere de un análisis pues minucioso, detallado, para poder llegar a una conclusión como esta. Ok, por ejemplo, aquí explico brevemente. Aquí, por ejemplo, ellos, de acuerdo a una metodología, a una muestra también, que igual se les pusieron las competencias de físicas, del área de física, perdón, ellos dedujeron que las competencias más altas, en este caso, fueron la 1, la 2, la 4, la 6, la 7, la 15, la 16 y la 20. Es decir, trabajaron con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 8 competencias. ¿Ok? De 22 competencias, ellos eligieron 8 nada más. Con 8 se vuelve un poco bastante complejo, repito. ¿Sí? Y al final, cuando lean el artículo, ellos sugieren, por supuesto, yo también sugiero mucho después, que se trabajen con todas las competencias, ¿no? Para poder tener un resultado más amplio, pero eso requiere mucho más tiempo, requiere también un equipo multidisciplinar para que se elabore bien y se trabajen bien con las 27 competencias, ¿no? Entonces, pues la primera parte es obtener las frecuencias más altas que ya la tienen con el cuestionario que les digo que no tenía ponderación, pero es importante para obtener obtenerlas con las frecuencias más altas. Se hace la matriz y el siguiente paso es hacer una pregunta bastante básica
De hecho, aquí lo dice, el siguiente paso para la jerarquización es contabilizar, es antes. Tenemos que preguntar esto. Para desarrollar la competencia X es necesario antes de desarrollar la competencia Y. Es decir, tenemos que preguntar, para desarrollar la competencia 1 es necesario desarrollar la competencia 1, pues aquí no hay una comparación, por tanto se pone un guión en medio, es decir, 6 con 6, 7 con 7, se pone guión en medio. Pero sí podemos continuar con las demás. Con base a la pregunta anterior, se ubican las competencias en un arreglo de renglones y columnas formando la matriz Morganov-Heredia. Ese es el primer paso, es decir, aquí ellos dijeron que para desarrollar la competencia 2 es necesario desarrollar la competencia 1. Ellos dijeron que sí, y por tanto le colocan un 1. Y se continúa. Para desarrollar la competencia 4 es necesario desarrollar la competencia 1. Tenemos que ver qué dice la competencia 4, compararla con la competencia 1, y si decidimos que sí, entonces colocamos un 1. Si decidimos que no, entonces colocamos un 0. Es aquí donde se vuelve un poco complejo. Aquí no hay nada que esté mal, vaya. Depende de los diseñadores curriculares a la conclusión en que lleguen. Pero es un ejercicio bastante práctico para que ustedes sepan cómo obtener una jerarquización de competencias en la etapa de organización y estructura de parte del diseño curricular. Entonces, recomiendo ampliamente que sigan leyendo. Este artículo, insisto, lo dice todo. Al final, yo lo que les pido es esto, ¿sí? De todos modos, yo voy a adjuntar algunos ejemplos. Esta es la actividad. Una vez reconocido e identificado algunos de los elementos que conforman un currículum, les pido que elaboren una propuesta de jerarquización de competencias de acuerdo a la técnica Morganov-Heredia. Tienen que leer el artículo y considerando el modelo Alpha Tuning América Latina. Ok, la propuesta deberá tener contener lo siguiente: una hoja de presentación, una introducción, qué es lo que van a hacer, un objetivo. El objetivo será determinar, de acuerdo al modelo Alpha Tuning, jerarquizar las competencias y utilizando la técnica Morganov-Heredia. Por ejemplo, la metodología, bueno, pues utilizó Google Drive para obtener las 8 frecuencias más altas y posteriormente se eligieron 6, etcétera, etcétera. La matriz, la que ya les presenté, una jerarquización de las competencias, las conclusiones y las referencias en formato APA. Prácticamente eso sería lo que les pido. Adjuntaré también algunos ejemplos y adjuntaré algunas diapositivas también que resumen bastante lo que dice el artículo. ¿Sí? Si les llegase a servir, aquí está, por ejemplo, esta matriz es la que podemos utilizar y esta matriz ya la pueden pegar en su artículo. ¿Okay? Esto lo voy a adjuntar. Espero que con este pequeño video quede un poco más claro qué es lo que se necesita para el proyecto integrador de la asignatura de diseño y evaluación curricular. Entonces, cualquier cosa, por favor no duden en llamarme. Estamos estamos en comunicación por los diferentes medios. Saludos.